Ahora le damos la bienvenida a Claudia Puente Reaño, subgerente de negocios colaterales de Transmilenio. Claudia es economista y magíster en políticas públicas de la Universidad de Chicago. Tiene más de 25 años de experiencia trabajando en diferentes sectores como educación, finanzas públicas, desarrollo y ordenamiento territorial, comercio exterior, competitividad, negociación y comunicaciones estratégicas, tanto en lo privado como en lo público. En esferas internacionales, nacionales y locales, los resultados de las iniciativas a su cargo reflejan capacidad de impulsar equipos interdisciplinarios y llevarlos hacia la materialización de logros. Adelante, Claudia. Buenos días, muchas gracias. Gracias. Buenos días a todos y muchas gracias por la invitación a compartir nuestra experiencia el día de hoy. Voy a tratar de hacerlo lo más corto para que tengamos espacios para preguntas. Entonces quisiera arrancar recordando esto, que es una foto de solo hace 25 años. Y lo que quisiera señalar acá, los que están familiarizados con la palabra externalidad, traten de identificar todas las externalidades negativas de las que nadie se hacía cargo. Acuérdense, por ejemplo, qué pasaba cuando alguno de estos carros atropellaba a alguien, por ejemplo. ¿Quién se hacía responsable? Normalmente nadie. Nosotros éramos más o menos 6 millones de personas en Bogotá y nos movíamos con una flota de más de 20.000 vehículos que eran chasis de camión con carrocerías de bus, con unos buses, con unas sillas ahí, en un esquema completamente atomizado y completamente informal. Hoy por hoy en el mundo en desarrollo, esta es la realidad de la gran parte de las ciudades. Y tal vez uno de los mayores logros de Colombia ha sido ir superando la informalidad en el transporte. La gente en ciudades grandes a veces no se lo puede creer y a nosotros, como lo hicimos, nos parece que eso es fácil y fue obvio. Piensen en cómo se podía poner de acuerdo esta gente, por ejemplo, para hacer una modernización tecnológica o reducir contaminación. Fácil, ¿cierto? Era absolutamente imposible. Pensemos cómo era la vida de uno de estos conductores. ¿Alguien tenía seguridad social? ¿Cuántas horas trabajaban? ¿Alguien se acuerda cómo era el esquema de recaudo de lo que la gente pagaba por el servicio? ¿Cuántas veces pagaba uno buseta? Si a alguien le tocaba hacer transbordo, ¿cuántas veces tenía uno que pagar? Pues cuántas veces se bajara y se subiera, tenía que volver a pagar. Y hoy tenemos esto que tiene muchos retos por delante, pero en Colombia logramos superar esa informalidad. Nosotros hoy somos más de 8 millones de personas, o sea, tenemos un incremento poblacional de 6 a 8 millones, solo en Bogotá, sin contar con lo que hemos profundizado la conurbación con los municipios vecinos. Pero además tenemos un PIB per cápita muy superior al que teníamos hace 25 años. Y el PIB per cápita se refleja en que tenemos más viajes. Y eso no solo ha pasado en Bogotá. En el principio de este siglo, todo Colombia tuvo una gran mejora en términos de ingreso per cápita y eso se ha reflejado en hacer más viajes. Entonces la gente cuando ya tiene un poco más de ingreso, por ejemplo, tiende a hacer más cosas, por ejemplo, a inscribirse a un gimnasio, a inscribirse a un curso de idiomas, a llevar los hijos a extracurriculares. Todo eso implica transporte. Y yo no sé si yo hice algo o no. No fui yo. Todo eso implica transporte. Entonces, hoy tenemos más gente, más viajes y hacemos esos viajes con una flota que es menos de la mitad de los vehículos que teníamos hace 25 años. Nosotros rodamos con un poco menos de 10.000 vehículos y eso es un logro gigantesco y entonces sobre eso quiero arrancar, como tratando de pensar en la palabra externalidades, todo lo que estaba disperso, que eran costos para la sociedad, de los que nadie se hacía cargo. Hoy hay en Bogotá una empresa que tiene nombre Transmilenio que se hace responsable por un montón de esas cosas que antes pasaban y que ahora pasan, pero tienen un responsable. Voy a saltarme esto porque creo que no es el corazón, pero de esta presentación,
Pero lo que quiero mostrarles es, este es solo nuestro mapa de la red troncal. Nosotros, cuando empezó Transmilenio, a hoy deberíamos tener 350 kilómetros de troncal BRT. Tenemos 114 kilómetros y están en construcción las 68 y otras troncales, que por fin vamos a tener un crecimiento en la troncal. Pero lo que más quiero señalar es, y aquí no está el mapa de lo que recorremos con la flota zonal, pero en solo 25 años Bogotá logró llegar a toda la zona urbana, independientemente de si eran barrios informales o no, y aparte de las zonas rurales. Y eso es un logro gigantesco. Otras ciudades en América Latina que han tratado de llevar estas buenas prácticas no han logrado esa negociación. Y eso nosotros lo damos por hecho y no lo valoramos lo suficiente. Entonces, por eso quiero hacer énfasis en que solo en 25 años en Bogotá tenemos cubierto toda la zona urbana y parte de la zona rural, y estamos en ese proceso de interoperar con los municipios vecinos. 7 logros que quisiera que tuviéramos en mente antes de entrar específicamente a todo el tema de la financiación. 1, Transmilenio inició como un sistema de operación de unos carriles BRT con unos troncales que, como digo, por distintas razones, sobre todo políticas, no hemos tenido el nivel de inversión que se esperaba tener para poder lograr un mucho mejor servicio, y hemos tenido desafortunadamente muchas controversias en lo político, y esta es una invitación para que las políticas públicas de Colombia que han sido imitadas por fuera, la de transporte tal vez ha sido la más exitosa, solo comparable con la política de vacunación de los 60s y 70s. Colombia es súper reconocido en el mundo por una política que va mucho más allá del transporte, y cuando empezó Transmilenio, muy rápidamente empezó a transformarse y hoy es un sistema consolidado. Ya no es solo un BRT, sino es todo un sistema que tiene también la flota zonal, que tiene el cable y que muy próximamente tiene la interoperabilidad con el Regiotram y con el metro. Eso es un logro gigantesco de haber pasado de operar unos buses a ser un sistema. Eso, por ejemplo, nos permite el segundo logro, que es la integración tarifaria. Estábamos hablando ahorita de cómo sería tener un indicador de qué tan caro o qué tan pagable es el transporte en una ciudad. En Bogotá, uno hoy puede amanecer, por ejemplo, en Kiva, tomar un alimentador, tomar el Transmicable, bajar hasta el Portal del Tunal, de hecho hay un comercial nuestro, un video nuestro rodando así, bajarse en otro sitio de la ciudad, tomar otro de SITP, y si todo lo hace en la ventana de 90 a 110 minutos, todas esas transferencias se hacen con el mismo pago de 2.950 pesos. Esa es la gracia de tener integración tarifaria, y es el usuario con un solo tiquete puede atravesar grandes distancias. Ustedes todos interesados en política pública, vale la pena hacer el cálculo. Muchas ciudades del mundo, la gente paga una tarifa diferente cuando recorre más kilómetros. En Bogotá, recorrer más kilómetros implica un subsidio cruzado entre la tarifa, porque la gente que vive más lejos normalmente, o en muchos casos, viene de zonas con ingresos bajos, y sin embargo con la misma tarifa puede atravesar toda la ciudad. Es más, hay gente que alcanza a hacer la vuelta y se devuelve si logra con la tarjeta personalizada hacer el transbordo dentro de la ventana de tiempo. Y esa integración tarifaria es un reto gigantesco también en lo político con todos los dueños de buses y con todos los conductores, porque fue una negociación muy valiosa, y es que todo el ingreso entre a un fondo y de ahí, con los criterios adecuados en cada contrato, se distribuya y se remunere todos los componentes del sistema. La integración entre diferentes modos es un logro gigantesco. Ya Bogotá tiene 2 líneas de cable en construcción, y eso nos ha permitido la versatilidad de poder entonces ahora integrarlos con los modos que están próximos a entrar a operar. Y el tema de la mejora ambiental tal vez es una de esas inmensas externalidades por las que no nos damos suficiente crédito. Ya mencioné la reducción en el tamaño de la flota, pero quisiera también resaltar
lo que implica el liderazgo institucional en términos ambientales. La existencia de Transmilenio permitió tener un negociador fuerte con toda la cadena de hidrocarburos. Cuando Transmilenio iba a entrar en operación, el diésel que se conseguía en Bogotá tenía 3.200 partes de azufre y otro material contaminante por cada millón de partes, y a través de muchas negociaciones hoy tiene 10 partes, de 3.200 a 10 partes. Eso es una externalidad positiva que, por ejemplo, la gente que hoy todavía tiene vehículos diésel va a tanquear y recibe ese combustible de mejor calidad. Con toda la crisis que nosotros todavía tenemos con el transporte de carga, el transporte de pasajeros, que era mucho más complejo, ya le genera esa externalidad positiva al transporte de carga. O sea, aunque tengamos a veces flota de los años 60 transportando carga, se tanquea con un mucho mejor combustible de lo que habría si no hubiera existido Transmilenio, y el liderazgo en esta conversación con el nivel nacional, con el DNP, con el Ministerio de Ambiente, con el de Transporte, para hacer todo ese programa de ascenso tecnológico, pero que es no solo hablar, sino además jalar las inversiones para hacer ese programa de ascenso tecnológico realidad. Hoy además gran parte de la flota de Transmilenio es cero emisiones, y la flota menos eficiente en lo ambiental de todas maneras es Euro 5, que es un estándar muy superior al que tiene, por ejemplo, la flota que transporta carga. Transmilenio logró llegar a todos los barrios, pero además logró hacer realidad todo el tema de inclusión para las personas en condición de discapacidad, y la semana antepasada que nos comparábamos con Santiago de Chile, gracias a toda la flexibilidad que tiene un sistema como Transmilenio, hemos podido llegar a los barrios más informales, incluso más nuevos de la ciudad, y eso en la gente se siente tal cual como que a mí me llega lo que entiendo como progreso. Y eso tiene mucho que ver con el tema de negocios colaterales. La gente en los barrios, para darles un ejemplo, cuando se abrió el almacén de Colsubsidio en una de las pilonas del cable de Ciudad Bolívar, la gente lo recibió con una fiesta y con una misa, la gente del barrio, porque era como la primera vez que veía una marca conocida en su barrio. En Bogotá hay sitios en los que el banco más cercano queda hora y media. Eso habla de productividad, habla de competitividad, y Transmilenio es un habilitador para que la gente estudie donde quiera, trabaje donde quiera, tome los servicios de salud. Sin la capacidad de llegar, es muy difícil acceder a lo que la gente identifica como progreso. ¿Dónde trabajaría la gente de USME si no fuera por Transmilenio? En empleo precario, 5 kilómetros a la redonda de su casa. Y eso es algo que hace como 12 años es la última publicación que calcula el efecto del transporte en productividad. El otro punto que es súper importante resaltar es que esto ha sido posible porque nos entendemos bien con los privados. Y ahí hay toda una conversación que es que con Transmilenio se enriquecen los privados. Sumemos, o sea, ¿cómo funciona el esquema? Con la plata pública se construye la infraestructura y se concesiona el material rodante y el transporte. Todos los que han trabajado en transporte saben, el transporte es un negocio de caja. El transporte es un negocio, o sea, la gente un señor, por ejemplo, me decía, un señor dueño de camiones una vez me decía, yo no tanqueo una tractomula si no tengo ese ACPM ya vendido. Es un negocio de caja. Y la alianza con los privados en forma de concesiones y de contratos, lo que ha permitido es que los privados hagan una inversión gigante en la flota y en la caja y en la operación del sistema. No tendríamos 114 kilómetros de BRT, sino de pronto solo 14, se nos hubiera tocado hacer todo a punta de solo inversión pública. Además, los privados han sido claves en facilitar toda la transferencia de tecnología. El enorme logro que tiene Colombia en electrificación de la movilidad ha tenido como protagonista también al sector privado, que es el que se ha ido por el resto del mundo a buscar quién le va a vender los buses, cómo va a cumplir. Eso lo ha hecho desde el primer día de Transmilenio, pero en este trabajo de transferencia tecnológica ha sido clave. Y un último punto que quiero resaltar, que no es menor, es todo el desarrollo de capital humano en torno al transporte. Colombia tiene una diáspora de expertos en transporte en todas partes del mundo, incluyendo en transporte aéreo. Hay gente en las fábricas, hay gente en las autoridades de transporte público, hay gente diseñando, hay gente pensando en lo financiero, en lo jurídico,
y esa diáspora es un producto, digamos, de exportación de Colombia, gracias a que el transporte masivo ha sido su política pública de exportación. Y entonces acá entramos en qué momento empezó esto a necesitar un poco de ayuda financiera. Entonces la gente siempre dice que es que ahora se necesita subsidiar la tarifa técnica. Siempre. El transporte público en el mundo requiere subsidios en general por encima del 60%. Si lo queremos comparar con otra política pública, la podemos comparar con la de salud. En el año 93, con la ley 100, los estudios esperaban que el agente del subsidiado se pagara con las contribuciones de la gente del contributivo, porque se esperaba que las del contributivo fueran mayoritarias. La realidad fue otra y muy rápidamente fue necesario jalar plata del presupuesto nacional para el subsidio de salud. Eso no lo discute hoy nadie. Y estamos en ese proceso político de dónde va a salir el subsidio para el transporte. Pero pasa como en cualquier esquema de mercadeo, cuando se descrema el mercado, pues se cogen los mejores riesgos si se quiere. Entonces, en los primeros años en los que solo funcionaba el BRT, más o menos hasta el 2012, pues no, la tarifa que pagaban los usuarios se compensaba la tarifa técnica. Claro, después entran en juego las consideraciones políticas y claro que no es políticamente agradable subir la tarifa, eso también tiene un componente, pero técnicamente cuando queremos expandir la cobertura geográfica, pues ya no podemos tener 7 pasajeros por kilómetro o por metro cuadrado en un bus, porque la densidad cuando vamos a expandir la cobertura se reduce y el costo por usuario empieza a subirse. Y nosotros ya estamos teniendo retos de cómo vamos a atender el área rural, por ejemplo, de Chapinero. Pues claramente el BRT no es la tecnología para hacer eso. Y eso implica que a medida que se avanza en la cobertura, o sea, cuando no llegábamos, cuando operábamos solo en la Caracas, pues claro, las buses en la Caracas son súper costo eficientes porque siempre van con un conductor, puede llevar 300 pasajeros. Pero la operación en Usme, la operación en Ciudad Bolívar no es tan densa y tiene un costo mayor. Claro, y esto aquí se pudo haber mejorado, negociado mejor la fase 3, de pronto sí, ahí hay cosas por aprender, por supuesto, pero no es tan cierto que esto siempre iba a ser costo eficiente. Entonces la conversación sobre el tema de subsidios pues la vamos a tener que tener abierta y de nuevo la invitación deberíamos hacer una comparación entre nuestras ciudades de en verdad cuánto cuesta desplazarse, porque al estar integrados, vuelvo y digo, tenemos aquí un subsidio cruzado en Bogotá. Cualquier persona va, en general, tiene acceso al transporte caminando menos de 1 kilómetro por 2.950 pesos. Entonces se abrió esta brecha que con esta caída en la demanda producto de la pandemia, pues claramente cuando ya se estaba cerrando esta brecha, pues volvemos a tener acá un reto. Todos los sistemas en el mundo han tenido retos para recuperar los usuarios después de la pandemia. Nosotros ya estamos llegando a niveles similares a los de antes de la pandemia, tanto en el troncal como en el zonal, pero inferiores a lo que teníamos proyectado para esta fecha. Entonces llega la necesidad de ingresos que son no tarifarios. Nosotros en Transmilenio en el 2023 generamos el equivalente al 0.7% de lo recolectado en tarifas. Esperamos llegar al 3% en el 2027 y al 20% en el 2034. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo estamos haciendo con 5 pilares. El primero es un trabajo de mejorar el relacionamiento con la gente y poder contar lo que sí somos. Cuando uno tiene buen nombre, todo el mundo quiere trabajar con nosotros. Un ejemplo que parece bobo es el fin de semana pasado el equipo Fortaleza llamándonos porque querían llegar al estadio en Transmilenio. Eso ya empezó a pasar de nuevo. ¿Cómo? Hemos hecho le estamos poniendo al alma para que la experiencia de usuario sea mejor, pero hemos dado también algunos golpecitos de opinión que en la operación tienen su reto, pero cosas como el Festival Estéreo Picnic o Cordillera o esas cosas nos han ayudado a salir de los usuarios habituales, tener golpecitos de opinión que ayudan a mostrar que en verdad si a uno le importa el medio ambiente, pues uno se monta en bus y no anda en carro, por eléctrico que sea, individual. Este relacionamiento y mostrar el valor que implica un sistema masivo como Transmilenio en términos no solo de transporte, sino de política pública en general es clave.
Ay, perdón, ¿cómo me devuelvo? Ya. Lo segundo, tenemos un pilar de conocimiento y es que tenemos que cuidar y proteger con las herramientas del derecho de propiedad intelectual los activos de conocimiento, pero además monetizarlos vía educación formal y no formal y en algunos casos de consultoría. El tercer pilar es el tema de tecnología, y ahorita voy a entrar con un poquito de detalle a ese pilar, el de publicidad y el tema inmobiliario, y en estos tres voy a tener más detalle. En el tema de relacionamiento, nosotros necesitamos ampliar la conversación e ir mucho más allá de transporte. Tenemos que salirnos de que la comunicación sea solo lo que pasa en el día a día, porque además la gente en Colombia tiene idealizados algunos modos de transporte, pero todos los modos de transporte tienen retos cuando están operando. Entonces tenemos que salirnos de esa conversación y ayudarle a la gente a tener perspectiva, a ver en el tiempo lo que hemos logrado y a compararnos para darnos cuenta que ha sido una política pública bastante costo efectiva, para que quienes tomen las decisiones no las tomen basados en lo que dice el usuario de su casa, que a veces es como la empleada de servicio. Nosotros tenemos que lograr que todo el mundo sea usuario y que los tomadores de decisiones tengan mejor información. Tenemos que mostrar lo que somos como protagonistas de la transición energética, de este trabajo con los privados, de lo que somos como motor de integración social y de competitividad y el desarrollo de la gente, y como dije, el desarrollo de la gente desde los que tienen un perfil para ser conductores hasta quienes tienen un perfil para ser estructuradores. Tenemos que construir relaciones más significativas con las audiencias de interés, incluidos los mismos concesionarios, para recuperar ese sentido de admiración que pues merece Colombia con el esfuerzo que ha hecho en términos de transporte. El tercer pilar es el de tecnología, y es que toda la concesión que hizo Colombia para llevar su red celular a 5G implica un despliegue de tecnología, de hardware, de tecnología física gigantesco. Hay normativa de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones que implica y obliga a tener esta infraestructura, y es indispensable que aprovechemos esa oportunidad porque nosotros tenemos una red que llega a toda la ciudad para ayudar en ese despliegue y además pues convertirlo también en ingreso. Más todo el trabajo que tenemos en los datos. Nosotros tenemos un activo invisible que es 4 millones de personas todos los días entrando y pasando por el sistema y dejándonos un montón de información que es útil para muchas cosas, incluido nosotros podríamos usar esa información, por ejemplo, para hacer censos, para usarlo como fuente de información administrativa, incluso para los catastros. Todo el trabajo de las apps y los datos tienen un potencial de monetización que es bastante interesante, y ese lo estamos incluyendo en nuestra estrategia. En términos de publicidad, tenemos 4 fuentes, y hoy la publicidad responde más o menos por la mitad del ingreso colateral de Transmilenio. Por supuesto lo vamos a cuidar, pero entre todas las 5 paticas, este tal vez es el que tiene menos crecimiento marginal. Usamos publicidad estática, trabajamos con 10 comercializadores, a diferencia de otros sistemas de transporte, no tenemos exclusividad. Eso es una conversación que siempre se plantea, si deberíamos hacer una licitación por todo el sistema o no, tiene ventajas y desventajas. En este momento trabajamos con 10 comercializadores. Es clave coordinar la gobernanza en el sistema. Las áreas de ingreso colateral tienden a ser cenicientas en los sistemas al lado de las de operación. Entonces es muy importante saber quién manda, dónde está, poner siempre al usuario en el centro de la conversación. Y al usuario le gusta la publicidad, les juro que les gusta más la publicidad que ver un gabinete de seguridad o de un botiquín. Entonces hay que balancear las distintas necesidades de los usuarios y al interior de los entes gestores coordinar esa gobernanza. Clave que nosotros convirtamos nuestros sistemas en un medio de comunicación medible. Nosotros desde la política pública no entendemos cómo se asignan presupuestos de publicidad. Nosotros no sabemos cómo es que Coca-Cola, que se gasta miles de millones de pesos al año en publicidad, termina pautando en un sistema de transporte, o por qué sí o por qué no. Tenemos que construir esa capacidad de ser atractivos, así como en su momento los canales de televisión les demostraban que pagando
34 millones de pesos por un spot de 15 segundos tiene tantos impactos en la gente de su segmento, nosotros tenemos que trabajar en eso. Si no lo hacemos, nosotros no vamos a poder atraer presupuestos de publicidad a los sistemas. Y el esquema de aprobación y facturación tiene que ser ágil, tiene que ser en función de lo que necesitan los anunciantes, no de lo que necesita el jurídico de los sistemas. Porque si fuera por el conto cariño por todos los jurídicos que estén acá. Pero nosotros en lo público tenemos un ritmo que a los privados les parece lento. Luego, no es quien tenga la razón, los dos tenemos la razón, pero nos tenemos que adaptar porque ellos son nuestros clientes y nuestros procesos tienen que responder a las necesidades de los clientes. 2, tenemos publicidad digital. Esto tiene un reto enorme y es que las pantallas es el segmento de publicidad que más crece, pero tiene la necesidad de CAPEX. Y casi siempre en nuestro sistema no hay 10.000 millones de pesos por ahí sobrando a ver quién les encuentra uso. Entonces, no tenemos la plata para invertir en las pantallas y si la tuviéramos estaríamos además asumiendo todos los riesgos tecnológicos, por ejemplo, de obsolescencia o de vandalismo, de todo ese tipo de cosas que pueden ocurrir. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es que las pantallas son de propiedad de los terceros y lo que hacemos es una remuneración que tiene un componente fijo y un componente variable. Pero es donde más está funcionando. El riesgo de no pauta, si alguien no logra pautar todo lo que se puede pautar en esa pantalla, es el riesgo del comercializador, el dueño de la pantalla, no nuestro. Eso de todas maneras lo estamos revisando, es un espacio de comercialización que es relativamente nuevo, que tiene unos costos de ingreso importantes y que como toda la infraestructura no se ha pensado para el ingreso colateral, estoy segura que no solo en Bogotá tenemos un reto de… Tú no estás viendo, ¿cierto? Voy a quitar. Perdón. En todas las ciudades tenemos un reto de que tenemos muy poca capacidad de energía para poder potenciar las pantallas. Entonces, claro, la infraestructura se ha diseñado para que cueste lo mínimo posible, no para que genere ingreso. Y eso es una conversación en la que vamos a tener que empezar a meternos cada vez más en los diseños de los sistemas. La tercera fuente es que tenemos nombres de las estaciones y eso dentro de Transmilenio es una discusión fantástica. Me gusta, no me gusta, es, no es, ¿qué incluye? A los usuarios les gusta. Hicimos un sondeo ahí, pues no es muy estadísticamente muy perfecto el sondeo, porque había gente dentro de Transmilenio que decía que eso confundía a los usuarios. En nuestro sondeo lo que hicimos fue preguntarle a la gente qué tanto usa esta estación. El 70% de la gente dijo usar, lo hicimos en 3 estaciones, dijo usar la misma estación casi todos los días. La gente notó el cambio. Lo que nosotros hacemos es que a un nombre le ponemos un apellido. ¿Por qué? Porque si necesitamos anclar con que el primer nombre sea el que guía al usuario. Y el apellido pues es el de nuestros clientes. Hemos estado migrando de tener nombres a 1 año a ya tenerlos a 3 años. Que además facilita el cambio en la señalética, la comunicación hacia los usuarios y la relación comercial con el privado. Y a la gente no le confunde, a la gente le gusta. Y la gente que compra el nombre le encanta tener su estación bonita. Hemos tenido distintos modelos. En alguna época, en vez de dinero, nos pagaban en vigilancia o en aseo. Eso es un desastre porque es como tener muchos proveedores de aseo. Entonces, ¿cuál es el estándar con el que yo le hago supervisiones de contratista? Un desorden y el área de negocios colaterales no se puede volver la todera a la que sepa de aseo, de vigilancia, de inmuebles, pues no se puede. Entonces, mejor en dinero, pero ahí hay un sentido de pertenencia que es bastante bonito y hay muchas externalidades positivas. En general, el cliente perfecto para un nombre de una estación es el vecino. O sea, cuando hay negocios grandes que tienen la estación enfrente y ustedes, por ejemplo, en Cincelejo que tienen esos parques y esas estaciones más grandes, encontrar doliente así le cobre un poquito puede ser una gran estrategia. Y la cuarta son los buses. Y en los buses sí que hemos tenido muy poca explotación. En este momento podríamos usar 1.900 buses, solo estamos usando 190 porque hay que hacer una gobernabilidad más compleja con los concesionarios, que a ellos lo que les importa es operar, entonces eso requiere un poquito más de gestión.
Formas de capturar valor ya para entrar al inmobiliario. Pues claro, el catastro de Bogotá tal vez es la mejor forma que capturamos valor. El catastro de Bogotá durante los últimos 25 años, casi todos estos años, ha estado actualizado. Las barras amarillas son lo actualizado, lo conservado, perdón, y las barras grises son lo actualizado. O sea, si se dan cuenta, esto es del año 2010, de ahí en adelante ha estado actualizado todas las vigencias. El último COMPES de cada año en el DNP tiene un balance de cómo estuvo Colombia en las ciudades en actualización catastral y Bogotá es todos los años, todos los años. Esto, lo que les quiero señalar con esto es, esto se convierte en un hábito, es como el hábito de hacer ejercicio. Una vez uno lo toma, es lo normal, no se levanta a hacer ejercicio y no se le ocurre a uno la vida sin eso. En las ciudades pasa lo mismo y la cultura se construye a punta de repetición. Entonces, para los que están comenzando todo el proceso de mantener sus catastros actualizados, hay que aguantar. ¿Y cuál es el avalúo ideal? El que refleja la realidad. Si a la gente le incomoda pagar impuestos, pues trabajenlo vía tarifa, no vía avalúo. El avalúo es como si yo fuera al médico y me pesara y le dijera al médico, dígame, lo que dijo la pesa -10. Eso no me sirve porque no me sirve para gestionar lo que yo necesito para mi salud. Yo necesito el dato. Y es posible que me digan que tengo que bajar 10 kilos. Pues sí, yo veré si los bajo en un año, en 6 meses, como la velocidad en lo que lo voy a hacer, pero necesito el dato. Y el avalúo catastral es el dato. Si quieren bajar la tarifa y volverla chiquitica para que la gente pague poquitico impuesto, eso se vale y es una decisión. Pero la invitación es que el avalúo catastral sea lo más fidedigno posible con la realidad del mercado. La otra, y el predial, claro, en Bogotá el predial es más o menos entre el 7 y el 8 por mil, es lo que paga cada persona, captura una parte de ese valor. Bogotá tiene participación en plusvalía, esa es una herramienta que yo recomiendo muy poco porque es muy poco efectiva. Empezando porque la participación en plusvalía no la puede uno poner en un flujo de caja. La participación se paga cuando la persona o venda o licencie y eso uno nunca sabe cuánto va a pasar. Y si uno no tiene una buena base catastral, es imposible hacer la base a partir de la cual se calculan los dos momentos de plusvalía. Eso se presta es para controversias, cuando no para corrupción. Entonces, yo creo que funciona muy bien en el metaverso y en la teoría, pero muy mal en la práctica. La valorización funciona muy bien como financiación de infraestructura, porque la valorización en Colombia, como se usa en general, no es midiendo cuánto se valoriza, sino cómo distribuyó el costo de una obra. Y eso entonces pues tiene un monto finito que la gente conoce, tiene muchos retos en términos de la velocidad para recoger y ejecutar, pero pues funciona, digamos, al lado de la plusvalía pues es mucho mejor. Y se requieren más herramientas que estas dos para de verdad capturar valor. Entonces, en este momento que estamos haciendo en Transmilenio, estamos aprovechando que tenemos una situación que es muy, muy, muy favorable para capturar valor. En primer lugar, la ley del plan, ay, se me olvidó el artículo, pero ya lo tenía. Bueno, nos autoriza a los entes gestores, casi que nos ordena explotación colateral. Ese artículo es el 120 y algo, 122 o 28, o todos los que están por ahí. Nos dan muchas herramientas para hacer gestión colateral. En alguna parte dice que podemos usar el material rodante, que podemos usar la infraestructura, nos saca de la ley de publicidad exterior. Esas son herramientas súper poderosas. Más en zonas donde, por ejemplo, todavía no hay muchas pantallas digitales y eso. En Bogotá ese mercado está bastante ya competido, pero eso es una herramienta muy interesante. En Bogotá además tenemos unas normas del Plan de Ordenamiento Territorial que nos dan normas que favorecen aliarse con un sistema como Transmilenio. El Metro y Transmilenio somos los mejores socios que hoy puede haber en Bogotá. Y eso es una ventaja porque en general la gente, a uno desde el sector público le parece como así, pero a los privados les da mucha jartera asociarse con nosotros. Y con razón, porque cambiamos de opinión, porque somos lentos, porque la confianza en los negocios de largo plazo es dudosa. Entonces, estas normas que nos hacen muy atractivos, pues ayudan a que la gente quiera trabajar con nosotros. Y eso es súper importante en temas inmobiliarios.
Y además, el acuerdo del Plan Distrital de Desarrollo le amplió las herramientas y las capacidades a Transmilenio para hacer negocios colaterales. Y esto incluye tener herramientas de derecho privado para poder hacer negocios colaterales. Si es solo por ley 80, es muy difícil, se la ponen a uno muy de para arriba. No me pidas que haga todo. Puedo hacerlo, o sea, como ese cuento que es rápido, barato y bueno, no, o es rápido, si es rápido puede que sea caro, y bueno, en fin, ya saben cuál es a qué me refiero. ¿Qué decidimos en Transmilenio? Para verdaderamente lograr un ingreso colateral, en este momento nosotros estamos recibiendo un subsidio de más o menos el 50% de la tarifa técnica. Y como les mostré hace unos slides, queremos llegar a que el ingreso colateral pese el 20% del ingreso tarifario. Pues para que de verdad sea un alivio en la caja de Bogotá, que es el principal proveedor del subsidio. Entonces, para que eso sea así, tenemos que lograr un enfoque de largo plazo de renta. Le estamos apostando no a tener como picos de ingreso donde vendamos suelo o vendamos norma, sino a tener un portafolio de inmuebles suficientemente grande para que nos genere el grueso de la renta. Entonces, el mensaje, digamos, para captura de valor es que aunque los instrumentos tributarios pueden ayudar, si uno de verdad quiere tener un ingreso colateral significativo, tiene que tener posición propia en esos activos. La manera en que se captura valor es quedándose, ¿no? O sea, si uno se compra un apartamento y lo vende apenas construido en el edificio, pues claro que hace un pico en la caja, pero si se queda, ahí pues digamos, ustedes pueden, cada uno con las experiencias personales, yo cuando compré en 100 pesos hace 14 años y ya voy a terminar de pagar, eso que compré en 100 pesos hoy está evaluado por Catastro en 700. Eso es la captura de valor. Claro, al banco le pagué no 100, seguramente le pagué 300, pero ahí yo estoy haciendo un proceso de captura de valor en mi patrimonio personal, ¿pero por qué? Porque me quedé ahí 14 años. Si me hubiera ido al año 2 o si hubiera vendido apenas compré, pues claramente no me quedo a capturar ese cambio de valor que implica que llegue el transporte, que se mejore el urbanismo de la zona. Hay que quedarse. Claro, también quedarse implica tener riesgos. Si yo me quedo con un inmueble en arriendo que no arrendé, pues ahí tengo un riesgo. Entonces, la clave es poder tener un portafolio de inmuebles lo más amplio y diversificado posible, como los fondos inmobiliarios, pues volvernos un fondo inmobiliario para poder tener un portafolio de inmueble con el que yo pueda mitigar esos riesgos. Esto era para el otro lado. Entonces, cuatro componentes para lograr ese portafolio. Uno, desarrollar predios propios, y el más emblemático es Estación Central, que es un lote que tiene Transmilenio desde, hace como 20 años, en el que se espera construir una estación. Pero el plan parcial le permite además construir 55,000 metros cuadrados hacia arriba. Lo primero es, ¿cómo vamos a lograr eso? ¿Cuánto cuesta construir 55,000 metros cuadrados hacia arriba? Mal contados por ahí 600,000 millones. ¿De dónde van a salir? A ver, en serio. Voy a ir a la Secretaría de Hacienda, mira para lo de mis 600,000, pues que te vaya bien. Entonces van a salir de CAPEX privado. Ahora, ¿cuál es el proyecto inmobiliario que hace que alguien se baje de 600,000 y los ponga encima de un suelo que es mío? Pues eso es una gran pregunta y hay que resolverla con criterios de mercado. Ahora, construir eso hacia arriba, que son como 120, 140 metros hacia arriba, alguien va a construir esos sobre cimientos que yo haya hecho. Entonces, si hacemos la estación como obra pública y a esos cimientos les meto 140 metros hacia arriba, ¿cuántos vendedores, cuántos compradores voy a tener del proyecto? Exactamente ninguno. Es todo un reto poder organizar ese proyecto desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista inmobiliario, desde el punto de vista constructivo, completo desde el principio, porque el riesgo, digamos, estructural es gigante y si uno no se lo piensa de manera conjunta, muy desde el comienzo, pues eso no va a pasar. Obviamente, no vamos a ser dueños de 55,000 metros cuadrados. Nosotros estamos aportando el suelo y estamos aportando además la necesidad de que se construya una estación. Al final, ¿de cuánto vamos a ser dueños? No sé todavía, porque no estamos en proceso de hacer esos números.
Pero esa inversión nosotros no queremos que nos la paguen en plata, sino en metros dentro de ese proyecto. Los patios, de verdad es un pecado tener patios que tienen, no sé, frentes de 300 metros, que son una rejita, pudiendo ser toda explotación colateral. Tenemos infraestructura que está a puertas de entrar a operar, en la que la fachada tiene 400 metros de vidrio, con una puertica así como la de este salón. Eso es puro valor dejado en la mesa. No tienen, es que miren, por mal que a uno le vaya, por lejos que esté la infraestructura, uno recibe todos los días los conductores que entran a operar ese patio. Eso es tráfico y el valor inmobiliario colateral viene de aprovechar el tráfico. Toda la infraestructura está, piensen solo por ejemplo en el patio de la 80. Entonces uno viene y ¿cuántos metros ve uno? La rejita y los bucecitos adentro. Todo eso, cada metro que uno pasa que no está siendo usado es valor dejado en la mesa. Y eso no podemos volver a hacer. Entonces vamos a tratar de empezar a mirar en las esquinas de patios cómo le vamos generando espacio de desarrollo inmobiliario en los predios existentes. Una cosa que ya hacemos es usar la infraestructura actual. Tenemos todos lo que le decimos el comercio al detalle, que son esos módulos donde venden SIMs, aretes, buñuelos al interior del sistema, que son muy criticados porque no se ven tan bonitos, pero en mi defensa, digamos, es el esquema en el que nos hemos adaptado porque la infraestructura no fue hecha para el negocio colateral. Ahora, cuando el negocio, los locales los diseñan ingenieros, los locales nos lo dejan en un segundo piso, allá le dejé su local de negocio colateral. El que haya hecho algo de comercio sabe que ese no se arrienda, porque el local hay que ponerlo por donde la gente pase. Y al final, la infraestructura futura va a tener que ser diseñada distinto. No podemos seguir comprando el mínimo de suelo posible para operar, para que los usuarios tengan la mínima caminada posible, sino que vamos a tener que diseñar casi que en zigzag para que la gente vaya generando consumo a lo largo de llegar al sistema, y eso además ayuda mucho en la operación, para que la gente, por ejemplo, a la salida de un concierto no entre 40.000 personas a irse en media hora, sino que haya unos que se queden tomándose algo y entonces uno graneadito los puede sacar más fácil. Entonces, en la infraestructura futura también queremos mejorar la inversión y la planeación para tener mejores módulos comerciales, pero ese comercio al detalle hoy genera la mitad del ingreso colateral de Transmilenio. Entonces, cuando la gente se me queja de los buñuelos, yo digo, quieto todo el mundo con los buñuelos. Porque salvo que queramos renunciar a una buena parte de la plata, quieto todo el mundo con los buñuelos. Lo tercero son los predios remanentes, y en esto hay que agradecerle mucho a la Nación, porque la Nación, con esas disposiciones en la ley del plan, nos facilitó mucho usar los predios que fueron comprados con platas confinanciadas. Entonces, a eso hay que agradecerle a toda la gente que ayudó en eso, y hoy facilita mucho la explotación. Y hay gente que le interesa 50 metros, increíble, pero hay cliente para todo. Entonces, lo que hay que es organizar un buen proceso que sea creíble, que sea transparente, que le permite dar información al público para que el criterio en la práctica no sea primer informado, se le asigna al primer informado, porque eso lo que incentiva es que dentro de las organizaciones haya flujo de información privilegiada para terceros. Entonces, aquí el proceso, en eso nos hemos tomado unos buenos meses de este año, hemos tomado herramientas de la ley de APPs para que haya competencia en más de una etapa del proceso, y podamos hacer un aprovechamiento conjunto de cosas normativas. ¿Qué estamos haciendo? Nosotros en los predios remanentes podemos tener iniciativa propia. Eso quiere decir que nosotros contratamos a un arquitecto y le decimos qué vamos a poder hacer aquí, diseñamos el producto inmobiliario y ahí sí lo sacamos a ver quién quiere asociarse. Pero hay una forma que a mí me gusta más, y es decir, tengo este suelo, ¿a usted qué se le ocurre? Porque tengo 5 personas pensando en la mejor opción para mi suelo con inversión cero a cargo de Transmilenio. Y en esto ya vamos avanzando, sí hay mercado, sí hay interés. El protocolo y el procedimiento que nosotros lanzamos al mercado ha tenido mucha aceptación y mucha credibilidad. Recibimos este año con un piloto que hicimos en julio, recibimos más de unas 8 buenas propuestas. De nuevo digo, no invertimos en el diseño inmobiliario y vamos a
Esperamos poder cerrar un par antes de terminar el año. Y el cuarto, que es clave por la ventaja que tenemos en la norma, es trabajar en predio de otros. Eso es básicamente llegar en proyectos inmobiliarios con la cédula. Y es por poner mi nombre en tu proyecto, pues activas la ventaja normativa que tiene el POT y entonces eso nos hace, de pronto no vamos a ser partícipes en el 12% del proyecto, no, de pronto en menos, pero sí nos va a permitir ayudar a tener más posición propia en proyectos inmobiliarios sin tener inversión. Es como de verdad participar con la cédula. Hay que ser buenos comerciales, hay que generar confianza con los privados, hay que contarle a la gente que esta norma sirve y en eso estamos trabajando. Esa era la presentación y pues no sé si haya comentarios o algo. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Buenos días, Juan Guillermo Bermúdez del Metro de Medellín. Primero, muchas gracias. Te quería preguntar, ya que estabas hablando del uso de los espacios y del uso del aire, si ustedes han implementado o han estudiado el derecho real de superficie. Pero pues lo que vemos es que eso necesita reglamentación y que por ahora no la tiene. Luego estamos, pues, no estamos pensando usarlo para ningún proyecto en la actualidad. Cuando esté reglamentado y cuando, en verdad, cuando haya mercado y confianza para eso, lo usaremos. Pero entre tanto, pues toca buscar dentro de las herramientas que hay y de verdad hay tantas herramientas ahora, digamos, toda la figura que permiten los fideicomisos, toda la administración de inmuebles que ha sido súper innovadora, que pues en verdad no nos ha hecho falta que no esté esa reglamentación. Vemos que todos los proyectos que estamos trabajando son viables y cuando la reglamentan, mejor dicho, lo que no queremos es seguir hablando en el metaverso de solo las normas. Queremos proyectos y si las normas como están por alguna razón no permiten hacer algo, pues ahí sí impulsar cambios normativos. Pero yo creo que con lo que hay, lo que hace falta es hacer y testearlos. Bueno, ustedes van muy avanzados, ustedes se aventuraron a comprar suelo solo para capturar valor, que es una cosa muy interesante, que yo creo que eso es, de hecho, si a Bogotá le sobrara $1 billón, yo le diría, le tengo un negocio. ¿Alguien más? Gracias. No sé si de pronto me perdí en la presentación, pero ¿nos podrías dar el valor entonces de lo que hoy recibe Transmilenio por, digamos, ingresos no tarifarios y cuál es la distribución digamos, en todos los frentes que... Hoy recibimos 30.000 millones, que es una cifra muy buena porque implica un crecimiento de 30% con respecto al año anterior, con una economía que no crece, que ha crecido muy poquito, es una cifra que nos tiene muy contentos. La mitad, más o menos, la mitad se recibe por ingreso de comercio al detal, la otra mitad por publicidad y un poquitico por los temas de conocimiento. ¿Listo? ¿Alguien más? Gracias por la presentación, Claudia. En lo que estás indicando de lo que están desarrollando en este momento en Transmilenio, digamos, el camino y lo clave fue haber modificado las competencias de Transmilenio en el marco del Plan de Desarrollo Distrital. No, yo creo que sobre todo la ley del Plan de Desarrollo Nacional fue clave. De hecho, la modificación en el acuerdo del Plan de Desarrollo aclara, pero en verdad las competencias antes ya habían sido formuladas y estaban muy buenas. Ahora quedan más explícitas, pero creo que lo que verdaderamente nos está permitiendo pensar en un ingreso colateral mucho más significativo es el cambio en la ley nacional y el cambio en las normas del POT. Eso es vital para que nosotros, sin hacer una inversión importante, podamos empezar a construir un portafolio inmobiliario sólido. Pues porque con las otras fuentes vamos a poder generar ingreso. Si no existiera lo inmobiliario,
nos vamos a poder duplicar esas otras fuentes y eso está muy bien. Pero para poder llegar a una cifra, digamos, para poder pasar de 30.000 a 600.000 millones al año, lo inmobiliario es lo que va a ser fundamental. Los gestores tenemos unas competencias que además ya están en nuestros estatutos. Podemos hacer todos esos ingresos colaterales. Se nos ocurren otros que no estén ahí todavía, también los podemos hacer. Y tenemos la capacidad de usar herramientas del derecho privado cuando competimos con el sector privado, que eso es clave. Eso es lo que, por ejemplo, le permitió a Metro de Medellín ser socio de un plan parcial y eso va a estar muy bien porque si se quedan en el plan parcial lo suficiente, le va a generar unas rentas muy importantes. Buenas, mi nombre es Fernando Escobar de Transmetro Barranquilla. Me llamó la atención cuando hablaste de aprovechamiento de los patios talleres. En Barranquilla tenemos 2 patios talleres en el SITM, uno para cada operador de flota, que tenemos dos concesionarios, y realmente de ahí no recibimos ninguna contraprestación ni el arriendo de los operadores, fue condición contractual. Me gustaría saber si ya hoy ustedes tienen alguna explotación allí. No tenemos aún ninguna, pero por ejemplo tenemos un patio que seguramente vamos a reconvertir para la electromovilidad. En ese patio, entonces, lo que estamos haciendo es aprovechar esa nueva inversión que va a llegar por la electromovilidad y hacer una construcción de más o menos unos 1.000 metros cuadrados de espacio comercial. Entonces, en vez de tener esa reja para ver los buses pasar así, lo que vamos a tener es una hilerita de locales y en la punta del lote vamos a tener un local más grande para poder tener un supermercado que pueda beneficiar a la gente que entra al patio o a los vecinos. Como eso vamos a tener más de un modelo en que estamos pensando. Digamos, acciones chiquitas con los concesionarios podemos hacer. Digamos, la electromovilidad, por ejemplo, ahora nos permitiría en algún caso poner electrolineras para consumo de los terceros. No es en este momento muy viable porque nuestros patios eléctricos están ubicados donde no pasa mucha gente con carro eléctrico, pero pues, digamos, hacia adelante eso se puede trabajar o podemos hacer algunos desarrollos. Tenemos uno en un proyecto, en un patio grande que tiene que ampliarse y lo que estamos haciendo es cambiamos completamente la implantación del patio. Los buses van a estacionar donde uno les diga. Entonces, si uno les dice que entren por detrás, pues van a entrar. No van a decir a ese patio no entro porque la entrada me quedó lejos. En cambio, el comercio sí necesita ubicarse en el mejor sitio del lote. Entonces, lo que hicimos fue reconfigurar la implantación de los buses y eso nos permitiría tener un proyecto de vivienda y tener un proyecto comercial mediano a la entrada al patio. Eso no está dentro del negocio con el concesionario en el negocio, pues a nosotros tampoco nos pagan arriendo de hecho nosotros les quedamos debiendo patios en algunas fases. Entonces, eso, pero en algún momento si fuera el patio explotado en conjunto con los concesionarios se podría revisar también. El punto es que entendamos que los patios son suelo y que el suelo tiene una vocación inmobiliaria que se puede explotar, pero eso nos toca a nosotros convencer a los ingenieros, pues porque a los ingenieros no les parece chévere, no les gusta y no tiene por qué gustarles, ellos están buscando optimizar su operación. Pero esa conversación tiene que abrirse. Una última cosa. Hablabas que ustedes facturan 30.000 al año en colaterales, de los cuales la mitad es de comercio letal. ¿Ahí te refieres a alquiler de locales comerciales? Sí, señor. Ok. Gracias. Muchas gracias por compartir la experiencia de Transmilenio con nosotros y quisiera preguntarle a nivel institucional, nosotros estamos arrancando, tenemos un ente gestor y una autoridad de transporte muy nuevos y qué recomendaciones tú podrías darnos para esa articulación institucional, pero también fortalecimiento institucional para que empecemos a trabajar en estos temas, no cuando ya estemos operando el tren en 8 años, sino desde ya y le saquemos de verdad como
como el jugo. Y la pregunta te la hago no a nivel normativo, sino más a nivel institucional. ¿Qué camino recorrerías vos si estuvieras en esos zapatos y cómo dirías que avanzáramos? Yo lo que creo es que se puede generar plata desde el día cero. Entonces, lo primero que institucionalmente uno debería estar es sentarse, que la gente de ingresos colaterales no sea la Cenicienta, sino se siente en las mesas grandes desde el primer día, pero se ponga metas también desde el primer día. Contando, por ejemplo, las obras de los trenes y los metros son muy interesantes de ver. Si uno pusiera a la gente a ver en redes, uno después monetiza eso con anuncios de Google. Es una bobada, pero uno se acostumbra a que opero y produzco todos los días. En lo preoperativo, como forzarse a pensar, ¿y yo de aquí de dónde saco plata? ¿A quién le puede interesar mi historia? ¿Cómo lo que estoy aprendiendo les interesa a alguien y lo monetizo? ¿Qué de lo que hago es un cuento valioso para alguien oír? Y todos los días empezar, cuando uno empieza a hacer eso, entonces la gente se acostumbra a oír de eso y luego no es una cosa como, ay, bueno, ahora sí te doy un espacio en la mesa de la gente grande. Incluso en Transmilenio, cuando uno mira las sugerencias de negocios colaterales, es tal vez la que ha tenido más gente encargada por meses. No le duele a nadie. Entonces, y eso tiene un efecto, pues, muy negativo en consolidar esa capacidad institucional. Pues porque la gente cree que es como la Cenicienta, y pues no. Entonces, uno se tiene que dar el lugar que uno considera que es importante, y eso implica todos los días, o en plata, o en reputación, o en visibilidad, en qué puedo monetizar eso que estoy haciendo. Y siempre hay valor en lo que uno está haciendo. Encontré un hueco que salió mal, que salió como no lo esperaba. ¿Cómo puedo convertir esto en una práctica para que la gente que construye hacia adelante no se encuentre sorpresas como esta? La operación, lo que están aprendiendo en la operación de la obra es valioso para las siguientes líneas, para los siguientes trabajos. Entonces, yo creo que ahí hay conocimiento que hay que ir documentando y muy rápidamente monetizando. Nosotros ahorita vamos a tener 2 formas de monetizar la Transmi-App que se van a ver. Yo creo que no alcanzamos a recibir la plata este año, sino ya el siguiente, pero parece una bobada y eso se hace casi solo. Si uno logra ya tener un montón de seguidores, hasta como influencer o como youtuber, uno ya puede tener algo de ingreso y se acostumbra a que es como una convicción de la organización que que siempre genera un ingreso colateral y además preoperativo, y además, ¿sabes? Y entonces eso también genera admiración en el resto de la organización, y cuando uno va generando, la gente le empieza a poner cuidado, entonces la gente empieza a llegar con ideas y entonces empieza como un círculo virtuoso que puede ser muy positivo. ¿Listo? Claudia, muchas gracias por tu tiempo y nos da mucha felicidad ver el interés de todos ustedes. Por eso los invitamos a que se queden en la jornada de la tarde. Vamos a tratar los avances de la implementación de las fuentes alternativas. Revisaremos todo el tema de hojas de rutas posibles y se analizarán 2 estudios de caso de 2 ciudades, Cali y Santa Marta. Entonces los invitamos a que suban al último piso para el almuerzo, y las personas